Bueno, como decía, muchas gracias a los organizadores del cuerpo académico. ¿Cómo es el cuerpo académico? Modelado de institución. Los procesos. Ok. Y en particular, gracias a Roberto por la invitación. Y bueno, una vez hecha la presentación, pues vamos a iniciar. De los temas que vamos a abordar en esta plática pues son básicamente los siguientes: un poco sobre la simplificación de los bioprocesos actuales en el tema de las biorefinerías, que bueno, vamos a ver por qué los bioprocesos que muchas veces vemos en los libros como sistemas relativamente complejos de reactores e inclusive de sistemas microbianos, específicamente el metabolismo, pues bueno, en los bioprocesos habría que sobresimplificar esto para poder competir con el mercado de los productos provenientes de la refinería. Luego, pues bueno, las implicaciones que tiene esto en el diseño de microorganismos productores, ¿verdad? Básicamente, el desarrollo de organismos que sean capaces de poder sintetizar productos en condiciones adversas. Luego entraremos a la parte ya de modelamiento, que sería iniciando con los modelos metabólicos a escala genómica para la ingeniería metabólica de estos organismos, ¿verdad? Luego el escalamiento descendente con análisis de régimen, que básicamente es una estrategia que utilizamos para poder entender cómo los procesos, una vez escalados, pueden o no afectar los procesos celulares, y vamos a ver cómo podemos adaptar estos procesos a la célula o viceversa. Y bueno, finalmente hablaremos también un poco sobre hojas de flujo de proceso, básicamente SuperPro. Ya veo que hay grupos que también utilizan esta plataforma para poder analizar la factibilidad del proceso. Vamos a ver también un poco de eso. Bueno, entonces entramos en lo que son el tema, las refinerías de petróleo. Pues básicamente, pues bueno, aquí tenemos toda la cadena de producción, desde la extracción de petróleo hasta los productos finales. El problema con estos procesos es que, bueno, hay cuestiones socioeconómicas que son complicadas en el asunto del mercado del petróleo, y especialmente que muchos de estos procesos generan una cantidad de CO2, emisiones de CO2 que no son fácilmente reinsertadas al ciclo, ¿no? Y bueno, el problema principal pues es que el 80% de este petróleo pues es utilizado para la producción de biocombustibles. Y bueno, es ahí donde principalmente tiene un nicho las biorefinerías. En una biorefinería, pues el concepto es cambiar básicamente el petróleo por biomasa, que tiene pues ventajas, en especial que fija CO2, ¿verdad? Y bueno, esta biomasa se transforma en una biorefinería, que sería muy semejante a lo que es una refinería actual. Y bueno, producimos diversos compuestos. En este caso ejemplifico nada más algunos biocombustibles que pueden sustituir el etanol, el biodiesel y el diésel, perdón, y algunos químicos base que se consideran como la base principal para el desarrollo de las biorefinerías. Y bueno, aquí recalco que bueno, en este concepto pues existen tanto procesos biológicos que básicamente están relacionados a los organismos productores, ¿verdad? Productores de los compuestos que queremos producir, y los organismos que finalmente fijan el CO2 para producir la glucosa, la gilosa, que vamos a utilizar en estos procesos, ¿verdad? Ahora, estos procesos pues bueno, requieren una entrada de energía, generan también CO2 y bueno, tienen un costo, ¿verdad? Ahora, estas condiciones que les acabo de mencionar pues están básicamente fincadas en cuáles son las velocidades en las que podemos producir los compuestos o los podemos producir la biomasa. Normalmente las enfocamos en estos términos, ¿no? Gramos del producto por gramo de biomasa por hora. En el proceso, pues bueno, tenemos formas distintas de determinar esta productividad, y es gramo por litro de cultivo por hora, ¿verdad? Y esto normalmente, o bueno, no normalmente, pero tradicionalmente en los procesos biotecnológicos muchas veces está dominado por los tiempos en los que estos procesos operan, y eso muchas veces define el mercado. En el mercado actual, como es un mercado ya establecido, ¿verdad? Pues no, es el mercado el que define finalmente cuáles deberían ser las productividades en ambos sistemas, ¿no? Y eso pues impone una fuerte presión
en ambos casos, porque finalmente, por ejemplo, los sistemas biológicos tienen un tiempo bien establecido de regeneración de la biomasa, y bueno, en la industria pues eso no es tan complicado, los procesos físicos en la industria pues están muy bien caracterizados y básicamente serían los mismos, ¿verdad?, que utilizaríamos en una biorefinería. El problema en las biorefinerías es que el mercado también exige un menor consumo de energía en los procesos. Esto finalmente para mantener un balance energético alto, en especial en los biocombustibles, una menor emisión de CO2 y precios competitivos, ¿no?, contra los del mercado del petróleo, lo cual impone una presión bastante fuerte sobre los sistemas de producción de tipo biológico, ¿verdad? Y bueno, este es un esquema de lo que sería, o trato de ejemplificar cuál es la complejidad de los sistemas que utilizamos en la parte de fermentación, ¿verdad?, de una biorefinería. Y bueno, es que aquí tenemos el mapa, muchos de ustedes tal vez conocido, el mapa de Keck del metabolismo, específicamente de levadura. Y bueno, se puede observar claramente la complejidad, ¿verdad? Cada punto es un metabolito, cada línea es una reacción. Por este lado tenemos al fermentador, un fermentador pues bastante bien equipado, ¿no?, que puede medir en línea pH, oxígeno, temperatura, puede ajustar los parámetros de operación, adicionando por ejemplo ácido, base para ajustar un pH, mandando señal para ajustar la velocidad de agitación. En este reactor tenemos tres impulsores, ¿verdad? En fin, es un bioreactor que bastante equipado y que, bueno, en proceso el equipamiento de un reactor puede significar desde un 30, desde un 15 inclusive hasta un 70% en el costo finalmente de inversión y más o menos en los mismos rangos en el costo de operación. Entonces, para poder entonces operar una biorefinería que pueda mantener costos bajos de operación y gastos energéticos bajos, pues bueno, lo que hacemos principalmente es pues cambiar la complejidad de estas cosas, ¿no? A un reactor entonces que básicamente tiene una entrada para entrar en medio, una salida para sacar el producto, ¿verdad? Y un sistema para poder de exhausto, ¿verdad?, para sacar los gases, ¿no? Entonces a esto se puede resumir finalmente el fermentador cuando estamos pensando en las operaciones de las biorefinerías, ¿no? Ahora, en el caso del microorganismo, pues también lo que buscamos es simplificarlo lo más posible, por ejemplo, para que solo nos pueda producir en este caso a lo mejor ácido cítrico, por ejemplo, ¿no? Y quedar lo más simple posible el resto del metabolismo, simplemente para que el microorganismo pueda o mantenerse o inclusive si es crecer a lo mejor un poco para poder sostener el proceso, ¿no? Entonces a estos niveles de simplificación podríamos necesitar, ¿no? Por otro lado tenemos el sistema de purificación, que básicamente, por ejemplo, si el producto fuera etanol, serían estas 4 etapas así en general, por ejemplo, centrifugación, destilación, rectificación y secado, ¿no? En el caso del etanol, por ejemplo, el costo energético de purificarlo pues es sumamente alto. De hecho, la inversión en cuanto a energía puede ser hasta del 80% solo en la purificación. Al final, por eso, muchos de los procesos para producción de etanol son no muy redituables en el sentido energético, porque solo conservan a veces el 15, en el peor de los casos, 15-20% de la energía contenida en la materia prima, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca con esto? Pues también reducirlo, ¿no? Quitamos el proceso de centrifugación y el proceso de destilación y lo que se requiere ahora pues es hacer esos 2 procesos en el mismo reactor, ¿no? Por ejemplo, con un sistema, con células que puedan flocular, por ejemplo, ¿no? Así nos evitamos el paso de centrifugación. Y en el mismo reactor podemos, por ejemplo, incrementar la temperatura y destilar. Si esa temperatura es soportable para los organismos que operan acá, pues mejor todavía, porque podemos hacer fermentación, sacarificación y aparte destilación de manera simultánea en el mismo reactor. De los procesos de pretratamiento, no les había hablado de eso, pero en el pretratamiento pues tenemos
Lo que hacemos en el pretratamiento pues es esa materia lignocelulósica, romperla y generar los azúcares correspondientes. Por eso, por ejemplo, si utilizamos pues básicamente cualquier biomasa, pues habría que reducir primero el tamaño, luego hacer un tratamiento físico-químico para romper la estructura compleja entre los polímeros de celulosa, hemicelulosa y lignina. Luego este pretratamiento genera compuestos tóxicos, algunos de ellos muy tóxicos como los furanos, y entonces requiere a veces muy seguido un proceso de detoxificación y posteriormente un proceso de sacarificación para terminar de romper los polímeros de celulosa y hemicelulosa que no se rompieron, ¿no? Durante el proceso, el pretratamiento físico-químico. Entonces, pues aquí son básicamente, y resumido, 4 etapas. Lo que se busca es realizar la detoxificación y sacarificación en el mismo tiempo, en la misma unidad, y entonces tenemos ya un fermentador que ya no está tan equipado, pero que además requiere hacer la fermentación, la detoxificación, la sacarificación, la destilación y la centrifugación y la destilación, ¿no? Entonces, toda esa carga de operaciones que vienen hacia el reactor, en realidad no es un problema para el reactor, finalmente. Lo que sucedería aquí finalmente es que el problema principal vendría siendo para el organismo productor, que tiene que soportar altas temperaturas, la presencia de compuestos tóxicos, muy probablemente un pH ácido del pretratamiento, ¿verdad? Y además tiene que producir el producto deseado, en este caso etanol, que es tóxico por encima de los 80 gramos por litro, es sumamente tóxico para la levadura, por ejemplo, y lo que requerimos son corrientes por encima de 120 gramos por litro, ¿no? Para que sea un proceso rentable. Entonces, todo esto pues pone, como pueden ver, muchísima presión a la cadena de valor que tiene una biorefinería, ¿verdad? Aquí están, muy general, las etapas, ¿verdad?, por las que pasaría la biorefinería, desde la biomasa a la producción del compuesto deseado, y es en la fermentación, específicamente en el desarrollo del microorganismo, donde más se invierte, de tal manera que, por ejemplo, puede ser, para desarrollar una sola célula, puede ser alrededor de $50 millones. Este es el periodo en tiempo, de 3 a 6 años, cuando participan de 50 a 100 personas. Es complicado y muy costoso, por eso regularmente en este tipo de desarrollos participan muy constantemente de 2 a 3 empresas, ¿no? En este caso, por ejemplo, para la producción de ácido succínico, Bioamber y Cargill. Ok, entonces lo que queremos al final pues es evitar todo este camino tortuoso para el desarrollo de una cepa y generar sistemas o procesos que nos puedan ayudar a generar cepas mucho más fácil y con menos esfuerzo, ¿no? Regresando a la complejidad del microorganismo, como les decía, pues el microorganismo tendría que utilizar, que soportar todas estas condiciones que tenemos aquí, ¿verdad? Y finalmente mantener un metabolismo funcional, principalmente. Y bueno, la complejidad, además, hablemos un poco más de la complejidad. Si queremos producir, por ejemplo, ácido cítrico, vemos que cada una de estas enzimas, ejemplificada aquí como una válvula, además de que obviamente sería sumamente importante para el desarrollo todavía de la vía metabólica hasta la producción del ácido cítrico, pues cada una de estas enzimas válvulas pues está fuertemente controlada bajo un sistema parecido a esto, de tipo feedback, en donde pues hay algo que sensa la acumulación del producto B, algo que sensa la acumulación del producto B, traduce la señal hasta un controlador que puede ser de diversas índoles, ¿verdad? O a diversos niveles de los procesos genético, de los procesos, por ejemplo, de transcripción, traducción y plegamiento de proteínas, por ejemplo. Y entonces todo este sistema para cada una de estas pues impone un nivel adicional de complejidad al sistema biológico, que es digamos lo más complicado dentro de la cadena de valor que tiene la biorefinería, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos solventar? ¿Cómo podemos entrarle a esa complejidad, ¿no? Pues una manera, y es la que trabajamos pues a través de los modelos metabólicos a escala genómica,
una descripción de un modelo muy simplista, que es esta, que es que un modelo matemático está hecho para un fenómeno real, el cual simplifica e idealiza el mismo sistema, ¿verdad? El sistema real, y además está constituido por operaciones matemáticas, ¿no? Entonces aquí nuevamente estamos incorporando el sistema de la simplicidad, en especial, como les digo, para sistemas tan complejos como las células. Entonces, esta simplicidad pues, se puede captar de alguna manera en los modelos metabólicos a escala genómica, el cual tiene diferentes alcances, que puede ser desde contextualizar la participación de las enzimas, básicamente los productos, las proteínas, ¿verdad? Que se transcriben en el genoma. Estas enzimas, muchas veces también, o no muchas veces, más bien la mayor parte del tiempo se incluyen los genes, reacciones, obviamente, las rutas metabólicas y finalmente los metabolitos. Aquí nada más ejemplificando algunos de las bases de datos que pueden contener esta información. Lo que uno hace al momento de construir un modelo a escala genómica, pues es utilizar toda esta información para reconstruir el organismo que necesitamos, que queremos evaluar, ¿no? Rápidamente, la construcción del modelo metabólico a escala genómica, como les decía, pues utiliza ciertas bases de datos. Este es el tipo de información que pueden encontrar en la base de datos, es básicamente el gen, con el nombre de la enzima, una descripción breve de esa enzima, incluyendo su número EC. Si usamos, por ejemplo, Keck, que es el más habitual, pues el Keck también tiene sus propios códigos para representar reacciones. Y finalmente, cuando uno ingresa con Keck con este código, pues tiene la información completa, aquí solo hay una fracción de ella, del producto o del gen, principalmente que estaría involucrado, ¿no? en esta reacción. Al final, con toda esa información generamos bases de datos parecidas a esto. Esto es en Excel, donde tenemos varios columnas que tienen diferentes tipos de información, ¿no? Aquí está la reacción, el ID, el identificador de la reacción. Esta es la reacción propiamente dicha. Las reacciones es importante que estén totalmente balanceadas, inclusive incluyendo protones, incluyendo moléculas de agua, incluyendo todo. Aquí están los números de la enzima, los genes asociados. Es muy importante en el modelo, porque finalmente si nosotros queremos hacer deleciones o cambios in silico, lo único que hacemos es anular completamente, digamos, esta línea que representaría esta reacción, colocando en estas dos columnas diferentes valores. Aquí lo que tenemos es un límite inferior, un límite superior en el cual se mueven las velocidades de reacción. Entonces, si aquí colocamos 0 y aquí 0, entonces esta reacción se vuelve 0, ¿verdad? Y así automáticamente lo que estamos haciendo es eliminando ese gen, ¿sí? Eso es muy importante, por ejemplo, cuando realizamos mutaciones, ¿verdad? Si tenemos el valor numérico, lo podemos colocar también y así limitamos esa actividad a un cierto valor. Por ejemplo, si están haciendo ejercicios de expresión heteróloga, ¿no? Por ejemplo, de enzimas que puedan ayudar a la vía. Luego tenemos aquí el objetivo, que es un número en el cual puede ser 1 o 0. Si la función objetivo es 1, entonces eso quiere decir que vamos a maximizar el flujo hacia esa reacción. Normalmente utilizamos un solo 1 dentro de las simulaciones, a veces 2. Vamos a ver en qué situaciones 2. Y aquí está el compartimento. El compartimento puede ser muy importante en sistemas, por ejemplo, eucariotas. Procariotas es relativamente simple, porque básicamente podemos poner todo en el citosol y trabaja bien. En eucariotas es muy complicado porque al menos hay que incluir la mitocondria, la vacuola, porque, por ejemplo, los procesos de oxidorreducción no se pueden visualizar si no tienen estos dos compartimentos, por ejemplo, ¿no? Los subsistemas, que sería la vía metabólica, el pathway, ¿verdad? Aquí está, pues, por ejemplo, glicólisis, pentosas y así estructurado, ¿no? Un término que nos ayuda a definir el proceso biológico que se está definiendo aquí. Y bueno, podemos tener un ID de reemplazo cuando tengamos problemas con algunos de los identificadores que ponemos aquí. Y eso sería, ¿no? Entonces el modelo básicamente lo que representa son limitaciones. En principio, el modelo construido, si lo construimos para Saccharomyces cerevisiae, no funciona para P. stipendis, por ejemplo, ¿no? O P. pastoris, no funciona para coli.
Esa es una limitación que le ponemos, ¿no? Si lo hacemos para Saccharomyces cerevisiae, entonces el modelo no puede consumir gilosa de manera natural, porque no puede Saccharomyces. Pero si lo hiciéramos para P. stipendis, el modelo tendría que consumir gilosa. ¿Sí me explico? Todas esas limitaciones son las que están explícitas en este modelo. Además, pues de los límites. Normalmente durante la simulación lo que colocamos aquí es un valor negativo, 1000, menos 1000, y aquí 1000, solamente para darle una apertura a los flujos. Así es, ok, yo creo que esto ya lo expliqué, no, será un acercamiento. A lo mejor vamos a hacer rápidamente un ejemplo de cómo hacer esta construcción. Aquí, lo que ven aquí es una representación, digamos, habitual de la glicólisis, ¿verdad? Como es por la vía de fosfonolpiruvato la fosforilación de la glucosa, pues ya se imaginarán que es para coli, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todos los metabolitos, como pueden ver, tienen una C al final, que es lo que implica que están en el citosol, y aquí la glucosa pues tiene una E, que implica que está en el espacio extracelular. Es importante esto. Los protones están descritos, el agua está descrita, como les decía, entre más detallado esté el metabolismo mejor. Esto lo convertimos a esta representación, que es básicamente todas las reacciones que están aquí, con su nombre, ¿verdad? Y las reacciones como tal, ¿no? Balanceadas. Ahora, los coeficientes de estas reacciones los colocamos en una matriz como esta, ¿verdad? En donde el menos indica que se consume, el más que se produce. Y entonces aquí tenemos los metabolitos, aquí las reacciones, para este caso. Y entonces aquí lo que podemos visualizar pues son una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, el metabolismo de la glucosa, ¿verdad? Si lo ordenamos de manera correcta, entonces podemos ver muy fácilmente la topología de la red metabólica. Podemos, por ejemplo, identificar cuántas veces se usa un metabolito, ¿no? Simplemente haciendo la suma aquí, en las filas, ¿verdad? Y las reacciones que lo utilizan. Entonces, identificar la carga, digámoslo así, metabólica de cierta vía, de cierta reacción. Ahora, a esta matriz se le conoce como S, de metabolitos y reacciones. Aquí B, los flujos de las diferentes reacciones. Si multiplicamos estos dos, pues nos daría la concentración del metabolito en el tiempo, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos resolver esta matriz, pues es muy complicado. Esta es para la glicólisis, ahora imagínense para el metabolismo completo, ¿verdad? Tenemos una gran cantidad de reacciones y metabolitos que al final dan un rango que es prácticamente imposible poderlo resolver a mano. Por eso se usan sistemas computacionales. Y bueno, al final, y dada la complejidad que implica esto, pues lo que hacemos es simplificar pues, la solución de esta ecuación mediante el estado estacionario, en donde la concentración de metabolitos en respecto al tiempo podemos considerar como cero, cultivo continuo, por ejemplo, ¿verdad? Algunas veces funciona con la fase exponencial de crecimiento, y entonces al hacer esto cero, pues ya nos da la facilidad de poder resolver esta matriz, mientras que el producto de estos dos pues, sea cero, ¿no? Y al final la distribución de los flujos pues, se va reacomodando para poder darnos este resultado, ¿no? Y entonces lo que veríamos aquí pues, simplificado nada más con 3 reacciones, pues es una serie de resultados que estarían dispuestos en todo este volumen, ¿verdad? Aquí pueden ver que la solución, si tuviéramos un modelo perfecto, pues la solución única quedaría, no sé, aquí, ¿verdad? Pero no es así, y entonces todo el espacio de soluciones es ¿sí? Y todo este espacio de soluciones se genera al momento de que nosotros identificamos cuál es la función objetivo, ¿no? Por ejemplo, regularmente se usa el crecimiento. Entonces, todas las reacciones se plantean, todos los flujos se plantean de tal manera que el crecimiento se maximice. Les decía, de la complejidad de esto, pues se ve un poquito más aquí, en donde pues, tenemos 3 modelos distintos, en este caso para Pilla Pastoris, ¿verdad? Este es el número de reacciones y las diferentes usos de estas reacciones, ¿no? Transporte, citoplasma, mitocondria, peroxisoma. Y entre más complejo se vuelve, el sistema se puede volver todavía más complejo si aumentamos el número de compartimentos, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí se puede ver, por ejemplo, que tenemos alrededor de 1300 reacciones para
un total de 1140 metabolitos, ¿no? Es una red bastante compleja que se puede resolver de esta manera y con métodos computacionales. Lineales. Ahora, a esta complejidad, bueno, el análisis no solo se puede hacer de esta manera, que lo que llamamos balance de flujo. Ahora, hay diferentes maneras de resolver esa red dependiendo el objetivo del estudio. Por ejemplo, está que es el método de optimización del ajuste metabólico, que básicamente lo que nos predice este enfoque pues es que la célula, una vez que se le fuerza a hacer algo distinto, lo que hace es mantener un mínimo en el cambio de los flujos alrededor de la red metabólica, ¿sí? Y aún así puede resolver el reto, digámoslo así, ¿no? Entonces, por eso es que sucede esta minimización, que es básicamente la minimización de los flujos entre el fenotipo, digámoslo así, silvestre y el fenotipo que nosotros quisiéramos hacia la producción de algún compuesto, por ejemplo, ¿no? Y hay varios, al menos estos tres que son para optimizar, por ejemplo, las deleciones, optimización de la cepa y optimización de la regulación. En este caso, pues lo que se hace es identificar cuáles son las mutaciones que generarían un incremento en la síntesis del producto, considerando además que también el sistema tiene que crecer, es decir, tiene que producir biomasa. Entonces minimizamos la biomasa para maximizar el producto, por ejemplo, ¿no? Entonces ese es un sistema que se resuelve. También, por ejemplo, esto es lo que nos dice la mutación, que es 1, pues está presente, 0 está mutado, ¿no? Y así resuelve la red. Para construir una cepa óptima, entonces aquí lo que tenemos es, además de que utiliza algo parecido a este sistema de que hay mutación de lesiones de lesiones, este sistema lo que hace también es buscar vías heterólogas de una base de datos muy específica y curada para poder encontrar actividades que no están en el organismo natural, nativo, y entonces incorporarlas al sistema. Lo que hace también es utilizar, o más bien limitar ese número de funciones heterólogas a un cierto valor, ¿no? Porque si no, entonces esto crecería y entonces tenemos básicamente un organismo que ya no es el organismo con el que iniciamos, se supone. Entonces, esto de regulación ya no es 0 y 1, presente o ausente, sino también aquí hay niveles, ¿no?, de regulación de la enzima, ¿no?, hacia arriba o hacia abajo, y esto hace que el sistema pues también sea útil, por ejemplo, para visualizar qué tanto debe expresarse más un gen o qué tanto debe expresarse menos, para mejorar la síntesis del producto sobre la vía metabólica objeto, ¿no? Y finalmente que es random sampling, que es básicamente una comparación entre expresión y flujo, dado por estas dos ecuaciones. Esto es para el flujo, esto es para la expresión genética. Si el gen incrementa su expresión y al mismo tiempo se ve un incremento en flujo, podría significar que la expresión de ese gen es importante para poder aumentar el flujo sobre esa vía, ¿no? Si el gen disminuye, pero se mantiene el flujo, entonces quiere decir que la expresión no es realmente importante. Y eso nos da un indicio de que qué tanto, o más bien, debemos sobreexpresar o disminuir la expresión o definitivamente no tocar ese gen para mejorar la producción del compuesto específico, ¿no? De esto vamos a ver algunos ejemplos para tener un poquito más de idea. Y entonces, lo que es importante aquí es, regresando al espacio de soluciones que se genera durante la simulación, este espacio de soluciones se puede reducir. ¿Cómo es posible reducirlo? Pues obteniendo información de los flujos, ¿verdad?, de algún parámetro específico. Por ejemplo, podemos tener información de la velocidad de crecimiento, de la velocidad de consumo de glucosa, de la velocidad de producción de etanol y así sucesivamente. Cualquier flujo obtenido de un sistema de experimentación pues equipado y con recursos para poder determinar las concentraciones de los metabolitos, pues nos puede servir para obtener toda esta información que al vaciarla aquí, ¿verdad?, ya no tenemos una BJ que es enorme y con muchas variables, sino una BJ que tendría
y algunos flujos bien definidos, y entonces eso hace que en lugar de tener un espacio de soluciones como el azul, se reduzca a lo que vemos aquí en rojo, ¿no? Y eso va reduciendo el espacio de posibilidades y genera pues, buenos resultados. Ahora, ¿cómo obtener esa información que les acabo de comentar? Pues hay muchas maneras, y esto es un proceso cíclico, ¿no? Hacemos, por ejemplo, ingeniería metabólica, en la cual, este es el caso de Saccharomyces cerevisiae, está acostumbrada a producir glicerol y etanol, pero por ejemplo quisiéramos producir ácido succínico, pues lo que hacemos es disminuir el flujo hacia la producción de etanol y aumentar el flujo hacia la producción de ácido succínico mediante estrategias que pueden ser inclusive intuitivas, ¿verdad? A lo mejor sobreexpresando los genes hacia la síntesis de succínico y limitando o eliminando los genes hacia la producción de etanol. Esto no es tan simple porque esto genera una cuestión de oxidorreducción que no es fácil resolver, por ejemplo. Pero bueno, estas serían las estrategias de ingeniería metabólica. Imagínense que queremos producir X cantidad de succínico, pero producimos Y, ¿verdad? Entonces, pero ya hicimos la modificación del metabolismo, entonces esta misma modificación, al analizarla, por ejemplo, mediante esquemas utilizando modelos metabólicos a escala genómica, nos dice cómo se redistribuyeron los flujos cuando empezamos a producir succínico y dejamos de producir etanol. Esto nos da indicios de cuál sería el siguiente paso. ¿Sí me explico? Entonces, esto funciona bien. No más así bien, no muy bien todavía, bien para la cuestión del modelamiento. Ahora, hay aspectos que no son necesariamente metabólicos. Imagínense que quieren incrementar la resistencia al calor en un organismo. Todos sabemos que el calor básicamente destruye todo lo que está a su paso, pensando por ejemplo en las proteínas, ¿no? ¿Cómo podríamos pensar que un organismo que tiene 6.000 genes como es Saccharomyces podría cambiar súbitamente la configuración de sus proteínas para poder resistir al calor? Suena imposible, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos aspectos que son más de estrés al calor, estrés al pH, estrés a los compuestos tóxicos que les había mencionado, se evalúan, se analizan, se abordan de una manera distinta, que es por evolución adaptativa, es decir, dejarle a la naturaleza que resuelva lo que actualmente no podemos hacer, porque no conocemos el sistema, ¿no? Es complejo. Entonces hacemos una evolución que básicamente es pases de las células en la misma condición por periodos muy largos de tiempo, que serían más, por ejemplo, para Saccharomyces cerevisiae alrededor de 3 meses, en la levadura puede ser menos, porque eso depende de la velocidad de crecimiento, ¿verdad? Y entonces si la velocidad de crecimiento en Saccharomyces en una condición de estrés es de 0.1, ¿verdad? Y a esa velocidad, o más bien, en esa condición genera 2.3 mutaciones, necesitamos alrededor de unos 15 días, al menos para 2.3 mutaciones por 100 generaciones. Necesitamos alrededor de 15 días para generar esas mutaciones. Entonces, posiblemente poder ver un fenotipo, ¿no? Entonces, eso es importante mantenerlo aquí en cuenta, ¿no? Entonces, al final, por ejemplo, en este caso, al final de 4 meses, lo que vemos aquí pues es un incremento en la capacidad de crecer a alta temperatura de las poblaciones que están en rojo con respecto a la wild type y de algunas de las cepas aisladas de estas poblaciones, como pueden ver aquí, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos saber cuáles fueron los cambios que se efectuaron durante esta evolución? Pues a través, por ejemplo, de biología de sistemas, ¿no? Utilizando proteoma, genoma, transcriptoma, fluxoma, e identificar cuáles fueron los cambios que sucedieron aquí, ¿verdad? Para poder identificar proteínas que ocasionaron esos cambios, por ejemplo, ¿no? Genes al final de cuentas, ¿no? Entonces, este esquema de biología de sistemas pues también sirve para este esquema, porque finalmente podemos analizar en ambos casos a un nivel completo los cambios, ¿no? Y eso pues es muy importante. En realidad los modelos metabólicos a escala genómica, para lo que personalmente considero sirven más, es para contextualizar esa información ómica de la que le acabo de hablar. Más que, y bueno, sí dar ciertos parámetros metabólicos, que vamos a ver cuáles, más que realmente para identificar, sin lugar a dudas, una ruta metabólica que nos va a definir finalmente un incremento en el producto que queramos producir. Vamos a ver por qué. Aquí, bueno, como ejemplo de cuáles son los alcances que pueden tener los diferentes modelos a escala metabólica, aquí son 3. Serían estos 3, en azul, verde y naranja los resultados. Espero que puedan ver con claridad las diferencias. Son 3 modelos para Pille Pastoris con diferentes objetivos.
Este modelo generado con un objetivo múltiple, especialmente el consumo de diferentes fuentes de carbono. Este generado con la idea de producir proteína recombinante bajo una cierta condición, específicamente glucosa. Y este un tanto múltiple, aunque no se hicieron pruebas con diferentes fuentes de carbono, ¿no? Entonces la idea de este análisis fue identificar cómo estos tres modelos pueden resolver el consumo de dos fuentes de carbono al mismo tiempo. En este caso, aquí vemos en la parte de abajo sería el consumo de glicerol y en la parte de arriba sería el consumo de metanol. Entonces, estas tres, por ejemplo, solo están en presencia de metanol, estas en diferentes concentraciones de glicerol, metanol y estas también. Y entonces, bueno, previamente, pues identificar cómo crecen cuando se está utilizando glucosa, que es todo esto, diferentes velocidades de consumo. Y bueno, lo que hacemos con el modelo es, por ejemplo, podemos vaciar este resultado, velocidad de consumo de glucosa, y calcular, predecir lo que sería el crecimiento, la velocidad de consumo de oxígeno y la velocidad de producción de CO2. Entonces, con los puntos rojos, pues los datos experimentales y ven los diferentes ajustes de los diferentes modelos, ¿no? Entonces, obviamente los tres modelos fueron generados para consumir glucosa. Ahora, cuando pasamos a las diferentes fuentes de carbono, pues aquí la cosa es muy distinta, ¿no? El modelo, por ejemplo, en verde, predice muy mal el consumo de oxígeno cuando está con metanol, por ejemplo, ¿no? Es mejor el azul, que fue creado para consumir metanol, ¿verdad? Entonces, todo esto pues, es muy importante para poder obtener un modelo que sea que esté hecho a poder predecir pues, las condiciones que queremos en el organismo, ¿no? Ahora, cuando el modelo ha sido curado o depurado o por lo menos retado con las condiciones básicas, en el caso anterior, de la diapositiva anterior, pues diferentes consumos de fuentes de carbono, lo que podemos hacer entonces es hacer simulaciones ya más enfocadas, por ejemplo en este caso la producción de proteína recombinante, ¿sí? Lo que muestra estas simulaciones, por ejemplo, en este diagrama de caracol, vemos que la máxima producción se puede alcanzar con una mezcla que podría ser, o más bien que sería 5% metanol, a lo mejor no alcanzan a ver, 5% metanol, 95% glicerol, ¿no? Ahora, y si vamos variando la fuente de carbono, en específico la cantidad de glicerol y aumentando la de metanol, vemos que se va haciendo más, la producción se va haciendo más pequeña, ¿no? Hasta llegar al metanol, que es la más pequeña, ¿sí? Ahora, lo importante de esta simulación es que estos puntos que ven aquí en rojo, o más bien los recuadros en rojo, pues son datos experimentales. El modelo es capaz de identificar con cierta precisión los datos experimentales y generar otros datos que no son experimentales y que necesariamente también no son factibles, porque por ejemplo, a lo mejor con un 5% de metanol no se alcanza a inducir completamente el sistema, ¿no? Habría que checar eso experimentalmente. Aunque estos sí están checados experimentalmente, hay algunos que no lo están. Y entonces, pero eso es importante porque es una prueba de concepto para poder entonces, ir al laboratorio y generar a lo mejor bajo un esquema más lógico, digamos, en términos de que cuánto metanol necesito para inducirlo. Perdón, aquí olvidé decir que el metanol es necesario para inducir la producción de proteína heteróloga en Pilla pastoris. Tiene ciertos promotores que se inducen con la presencia de metanol, eso olvidé decir. Entonces, pero el metanol es una fuente de carbono muy mala para producir biomasa. Entonces, normalmente se mezcla metanol y glicerol, metanol y sorbitol en diferentes proporciones. Y eso es lo que estamos evaluando aquí. Aquí nada más es evaluar en presencia de diferentes fuentes de carbono, cómo sería el crecimiento, la producción de los aminoácidos. Como les acabo de decir, con metanol es una muy mala fuente de carbono para producir aminoácidos, como pueden ver aquí, ¿verdad? Esto es la glucosa, que estaría en… Aquí no tengo glucosa sola, tengo glicerol y tengo sorbitol, ¿no? Y cómo funciona la mezcla, por ejemplo, metanol-sorbitol al 50%, que serían los amarillos. Se mejora la producción de aminoácidos, como pueden ver, ¿no? Entonces, esto nos da una idea de cómo poder
probar ciertos conceptos, en este caso, por ejemplo, de mezclas de fuentes de carbono para poder inducir proteína recombinante en P. pastoris. En P. stipitis sabemos que P. stipitis es muy buena para producir etanol, pero en especial se utiliza porque puede consumir gilosa. Hace como 20 años fue un boom la posibilidad de utilizar P. stipitis para producir etanol. El problema principal de P. stipitis es que es CRAB negativa, lo cual quiere decir que necesita forzosamente oxígeno para sus funciones, y entonces si queremos simplificar la operación en un reactor, pues no le vamos a poner oxígeno, ¿verdad? A menos que sea absolutamente necesario, como por ejemplo para acumulación de biomasa. Y lo que intentamos visualizar aquí, pues es cómo con diferentes velocidades de consumo de oxígeno, que van desde 0.27, 0.15 y 0.02 milimoles por gramo, podríamos generar un proceso continuo de producción de etanol a partir de gilosa y glucosa contenidos en la lignocelulosa, en el cual pues también podemos generar crecimiento, ¿no? Aquí al inicio pues ven la cantidad de glucosa y gilosa que se encuentra a la entrada del reactor 1, bajo esta condición de aireación, pues generamos cierta cantidad de biomasa en verde, ¿verdad?, que nos da opción de operar el siguiente sistema. ¿Sí? Obviamente aquí debe haber un inóculo o lo metemos aquí, ¿no? Entonces, y bueno, esto genera una cierta cantidad de etanol, ¿verdad? Al siguiente reactor disminuimos el oxígeno, disminuimos el crecimiento, ya no es igual la cantidad, el crecimiento, seguimos generando etanol, pero ya a una mayor cantidad, y finalmente en el último reactor disminuimos a cerca de cero la producción de biomasa y finalmente acumulamos solamente etanol. Esto pues entonces nos serviría para poder probar el concepto de qué tan factible podría ser la producción de etanol con P. stipitis utilizando estos esquemas de producción. Cuando comparamos esto con una cepa transformada, por ejemplo, de Saccharomyces cerevisiae para que pueda consumir gilosa, pues esto no es redituable comparado con un proceso como ese, por ejemplo, ¿no? Pero eso lo podemos saber antes de hacer experimentos, inclusive, manteniendo un nivel de simulación, digámoslo así, adecuado. Entonces, también utilizamos los modelos, por ejemplo, para identificar cuáles son las posibilidades de producir 3-HP, 3-hidroxipropionato, a pH ácido. Este compuesto es útil para la producción de fibras, ¿verdad?, de acrolitrilo, que sí nos sirven para diferentes aplicaciones. Aquí pueden ver el compuesto y los diferentes productos que se generan a partir de él, que son muy importantes, ¿verdad?, en el caso de los acliratos. Y bueno, lo interesante de este proceso es producirlo en pH ácido, porque si no tendríamos que generar un proceso de purificación en el que haya operaciones de ajustes de pH, formación de sales, y luego otra vez ajustar el pH para que esa sal otra vez se disocie. Y entonces es mucho más simple el proceso si nosotros podemos producirlo a un pH por debajo de su pK para que esté totalmente en su forma no disociada, ¿verdad? Y entonces esto lo podemos, por ejemplo, simular en el modelo a escala genómica, manteniendo diferentes valores de pH, como pueden ver aquí, desde 1.5 a 7, y cómo esto genera diferentes relaciones del producto no disociado o del producto disociado y los protones que se puede generar. El problema principal aquí con los protones que se generan es que estos protones pues imponen un estrés muy fuerte a la célula, porque la célula tiene que mantener un pH de 7 en el citosol, al menos Saccharomyces, pH 7 en el citosol, 5,2 en la vacuola y en la mitocondria. Entonces, esta diferencial de pHs, normalmente también nosotros cultivamos Saccharomyces a un pH de 5 en el espacio extracelular, ¿verdad? Y logramos este control, pues, transportado protones, ¿verdad?, a través de un sistema de control. Entonces, este control pues, es muy importante para la fisiología de la célula. Y bueno, si el ácido, y el problema principal con los ácidos no disociados es que entran
muy fácilmente al citosol, ¿no? Entonces, una vez que el ácido no disociado entra al citosol, encuentra un pH 7, se disocia. El protón que se genera, pues genera problemas importantes en la fisiología, en especial porque, bueno, este protón o se transporta a la vacuola o se transporta al espacio extracelular, pero los dos requieren ATP. Entonces, este ATP pues, es lo que conoceríamos como ATP de mantenimiento, ¿sí? Y ese es el problema principal de la producción de un ácido a pH ácido, ¿no? Que el transporte de protones es ATP dependiente e incrementa el coeficiente de mantenimiento. ¿A qué punto incrementa el coeficiente de mantenimiento? El coeficiente de mantenimiento, como ustedes saben, pues finalmente lo que implicaría pues es, si necesitamos más ATP para poderla mantener, las bombas de protones en este caso, pues entonces ese ATP se tiene que generar de alguna manera. En Saccharomyces cerevisiae, pues principalmente se genera por vía fermentativa, aunque produce dos, y por vía o por la completa hasta cadena respiratoria, no produce los 32, 36 que dice el libro, produce alrededor de 16, 15 ATPs, ¿verdad? Por mol, moles por mol, y entonces pues eso es un problema, ¿no? Porque si nosotros, utilizando los modelos a escala genómica con el esquema que les comenté de las reacciones para poder identificar la disociación del ácido, pues vemos que a diferentes pHs, ¿verdad?, la cantidad de ATP de mantenimiento que se genera pues es muy variable, ¿no? Ahora, si queremos producir, por ejemplo, estas cantidades, 0.5 molar sería lo ideal, alrededor de 90 gramos por litro para poder tener un proceso factible. Vemos que esta es la cantidad de ATP que se utilizaría por mantenimiento, considerando 1 a 1, ¿no? Un protón que se exporta por ATP, ¿sí? Entonces, esta cantidad de glucosa es apenas, corresponde a la velocidad de consumo máxima que muchas veces observamos en el metabolismo, en Saccharomyces. Entonces, de estos resultados podemos generar una serie de perfiles en donde podemos ver en el espacio gris los perfiles que posiblemente pueden ser factibles para la producción de ácido de 3-HP no disociado, y este perfil pues no es aparentemente posible en un sistema actual, ¿no? Por ejemplo, entonces esto nos puede dar un indicio de si podemos o no producir un ácido a estas condiciones. Puede cambiar con el tipo de ácido, ¿no? Ahora, también les comenté que no solo tenemos pH ácido, ¿no?, en los sistemas de producción, tenemos también una cuestión de temperatura que es muy importante porque el fermentador habría que destilar y al mismo tiempo saccharificar, pero son procesos que normalmente se hacen a elevada temperatura. Esto es un esquema muy simplificado, a pesar de que tiene ya un grado de complicación, de cuáles son las respuestas que se suscitan en una cepa de Saccharomyces cerevisiae, wild type, cuando está expuesta a choque térmico, ¿no? Si uno quisiera hacer intuitivamente una modificación para que pueda esta levadura resistir temperatura, lo más probable es que se vayan por el factor transcripcional, ¿no? No funciona. Y pueden escoger cualquier otro de los que están aquí. Las combinaciones pues serían todavía mucho más complicadas, ¿no? Entonces es un proceso que básicamente es imposible desde un punto de vista intuitivo, y como pueden ver todos los sistemas expuestos aquí pues son sistemas que más bien son de regulación, ¿no? No hay una cuestión metabólica aquí todavía, si lo ven. Entonces lo que hicimos aquí pues es usar evolución adaptativa con los resultados que ya les mostré, y bueno, después de obtener todo esto dijimos pues bueno, entonces si ya las cepas crecen más rápido, ¿y cómo podríamos saber cuáles son los efectos que causó todo este proceso de evolución para poder generar esta mejora, ¿no?, en el crecimiento? Entonces, lo que hicimos primero pues fue básicamente realizar un análisis proteómico, básicamente de la estabilidad térmica del proteoma. Ya no voy a andar aquí mucho, determinando todos estos parámetros termodinámicos bajo ciertas condiciones que ya se conocen, es decir, cuando uno tiene ya el genoma completo uno puede hacer diferentes predicciones respecto a estos parámetros termodinámicos. Utilizamos básicamente estas tres ecuaciones para calcular estos parámetros termodinámicos. Luego utilizamos esta función para calcular la velocidad de crecimiento bajo ciertas temperaturas, que implica básicamente una entalpía de reacción, en este caso para el caso del crecimiento. Y lo más importante es este término que tenemos aquí, que es básicamente la sumatoria de toda la estabilidad térmica del proteoma
Este símbolo, que ahorita se me olvidó el nombre, lo que implica es el número de proteínas que serían, digamos, más importantes para soportar esta condición, ¿no?, de temperatura. Todo lo que hicimos fue determinar la estabilidad del proteoma. Conforme va incrementando la temperatura, como pueden ver aquí, la estabilidad se ve comprometida porque la energía libre de Gibbs de desplegamiento pues se va más hacia cero, ¿verdad? Y entonces tenemos un proceso en donde todas las proteínas se están desplegando, ¿no? Entonces podemos identificar, por ejemplo, las proteínas que son esenciales a 50 grados centígrados mediante un enfoque como y cómo estas proteínas a cerca de 50 grados centígrados pues empiezan a desplegarse. Y de este grupo de proteínas ver cuáles son las más importantes, ¿no?, las vitales para la célula. Entonces podemos hacer eso, por ejemplo. Ahora, cuando ustedes revisan cómo funciona este organismo en las diferentes temperaturas, ven que el nicho térmico, visto aquí, que es básicamente la zona de Arrhenius y la zona no Arrhenius, se mueve, ¿verdad?, cuando esta wild type evoluciona hacia la termotolerante. Y esto está descrito por esta ecuación, en donde vemos que la entalpía de formación es muy pequeña, es la misma para las dos, pero lo que cambió, y es muy interesante aquí, es el valor de este símbolo, se me olvidó el nombre, que va de 215 en la wild type a 144 en la termotolerante, lo cual quiere decir que la termotolerante aparentemente evolucionó para ser más simple. Y eso es normal en los organismos que resisten alta temperatura. El número de funciones vitales disminuye considerablemente, por ejemplo en las arqueas, que son termófilas, ¿sí? Y esto, pues bueno, esto nos da indicio de cuáles son las posibilidades de reducir la complejidad de este organismo, como les comenté al principio, a un nivel, por ejemplo, no mínimo, pero sí menor, para que pueda ser mucho más eficiente en los procesos. Esto, bueno, utilizamos ese enfoque más el enfoque que ya les he comentado, los modelos a escala genómica y la transcriptoma, aquí utilizando los modelos para predecir los flujos, en verde, por ejemplo, y cada uno de estos flujos implica, por ejemplo, en el verde implica que incrementó el flujo, pero la expresión se mantuvo similar, ¿sí? Toda la glicólisis se mantuvo así, aumenta el flujo, pero no aumenta la expresión, lo cual habla de un sistema glicolítico que es robusto, lo cual es regularmente como lo que se reporta, ¿no?, en los sistemas biológicos, ¿verdad? Entonces, así, bueno, los amarillos, por ejemplo, en donde en este caso fue… Ok, lo perdí aquí, pero en este caso, por ejemplo, es donde disminuye la expresión y disminuye el flujo. Entonces, aquí, como pueden ver, aquí disminuye el flujo, pero se mantiene la expresión. En la mitocondria todo esto ocurre y se puede corroborar con los colores azules que implican que la transcripción disminuyó, ¿verdad? Entonces, las funciones en la mitocondria disminuyen. Lo que incrementa de manera considerable es todo lo que tiene que ver con la síntesis de esteroles, desde la vía del mevalonato para producción del farnesil-pirofosfato, ¿verdad? Y bueno, todas la síntesis de esteroles, ¿no?, que además pues también incrementa la transcripción e incrementa el flujo, ¿sí? Entonces, esto nos da una idea de por dónde se está yendo el metabolismo hacia la producción del colesterol. ¿Por qué? Por alguna razón, y la razón es que el gen R3, que es una desaturasa que está por aquí, adquiere una mutación sin sentido durante la evolución, entonces no puede producir el ergosterol, lo que produce es fecosterol, y aparentemente el ergosterol funciona como metabolito para regular la vía, ¿no? Entonces por eso se desreguló y entonces produce fecosterol y es lo que almacena en las membranas, ¿no? Al reproducir esta mutación en un fenotipo wild type, lo que hacemos es que el fenotipo wild type adquiera un 85% de la resistencia a alta temperatura que ya tienen las poblaciones evolucionadas, pero sin todas estas mutaciones que ven, sin las otras 18 o 20 mutaciones que están acá. Solamente una puede causar el fenotipo termotolerante. Podemos también evaluar si estas mutaciones o si estos cambios en la transcripción tienen que ver algo con el fenotipo, fenotipo, la velocidad de muerte,
¿verdad? Que ya que fue previamente publicado a este estudio. Entonces lo que aquí tenemos son cambios en la expresión genética 40 y aquí el fenotipo velocidad de muerte que ha sido reportado en mutaciones. Y lo que vemos aquí que pues, el fenotipo se carga más hacia ciertos genes que son sobreexpresados, lo cual nos puede dar una idea que cuáles son esas funciones que podrían ser poco relevantes contra las funciones que son más relevantes. Y así podemos generar sistemas de identificar cuáles son los esquemas de regulación que son importantes para los estímulos y las respuestas que necesitamos. Hay estímulos que son directamente proporcionales a la respuesta, solamente participan más bien en una respuesta. En este esquema también se simplifica los estímulos que pueden participar en las dos, a lo mejor poco en otra. Aquí los que pueden participar indistintivamente en las dos y aquí, ¿verdad? Un estímulo que puede solamente hacia la respuesta 1 y el de 2 que puede a lo mejor entre las dos. Eso es muy importante en los reactores porque finalmente en el reactor tenemos ciertas limitaciones de mezclado, transferencia, como les había comentado cuando simplificamos los procesos de fermentación, y esto hace que las células que tienen ciertos parámetros de producción de calor, ciertos parámetros de consumo, se vean afectadas, ¿no? Porque los tiempos en los que puede ofrecerle lo que la célula necesita, pues disminuyen. Por eso hablamos de que los tiempos en el bioreactor se vuelven lentos. Eso porque es importante, considerando el nivel de complejidad de los sistemas, ¿no? Esto es porque, bueno, si consideramos los tiempos característicos de las respuestas que tienen las células y los sistemas físicos, aquí están especificadas aquí están los tiempos característicos de transferencia de calor y masa que se mueven en este rango y los tiempos característicos de los diferentes procesos celulares que se mueven más o menos en este rango. Ustedes pueden ver aquí que aquí se cruzan algunos, ¿no? Cuando estos se cruzan, eso quiere decir que hay un cuello de botella aquí en el tiempo de respuesta que tiene el sistema físico y en el tiempo de respuesta que tiene el sistema biológico, y esto hace que el sistema biológico ya no funcione bien. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando ustedes crecen en un matraz a bajas concentraciones de células, pues ahí los tiempos característicos del matraz, los físicos, son mucho más rápidos, ¿no? Y entonces pueden ofrecer un entorno propicio a las células. Cuando eso se trasladan al reactor, que básicamente es esta parte, pues los procesos se hacen más lentos y entonces las células ya no alcanzan a percibir esa rapidez con la que el sistema de cultivo les brinda para poder crecer. ¿Sí? Estas solamente son algunas maneras de calcularlo, es básicamente la capacidad con respecto al flujo, ¿sí? En el caso de la temperatura, por ejemplo, la capacidad puede disminuir con respecto al flujo porque la relación entre el volumen del reactor y el área de transferencia de calor pues no crecen a la misma velocidad, ¿no? Uno crece al triple y otro al cubo y otro al cuadrado, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos procesos pues, son importantes para definir finalmente por qué cambios en los procesos biológicos son importantes dentro de los aspectos físicos ya vistos en el reactor. Y esto se puede ejemplificar con este diagramita. Lo vamos a explicar rápidamente. La wild type creciendo a 30 grados centígrados y a 40. Esto es lo que podemos observar en la expresión genética de estas vías muy importantes de metabolismo central. Esto es lo que observamos en este grupo de respuestas a la temperatura y esto es lo que observamos en este grupo de respuestas con relación a la síntesis de lípidos, ¿sí? Ahora, esta es la termotolerante en las mismas condiciones. Como pueden ver, las respuestas son menores, ¿sí? En todos los casos, cuando pasa de 30 a 40. Ahora, nuevamente, la termotolerante cuando está a 30 grados centígrados versus la wild type cuando está a la misma temperatura, la temperatura óptima. Ya hay una respuesta, como pueden ver, ¿sí? Ahora, si suman las dos, les da esta, en la mayoría de los casos, o muy cercano. Lo cual quiere decir que el sistema tiene un límite de operación, que sería esta, pero la termotolerante, al estar evolucionada, ya tiene un inicio en la respuesta que recompensa una vez que sube la temperatura alcanza esta, ¿sí? Ahora, la cuestión ahí no termina. Lo que pasa entonces es que la termotolerante, cuando está sometida a temperatura, a este punto, como pueden ver aquí creció menos, eso es lo que se llama trade-off. Entonces, a este punto, la termotolerante rápidamente entra al estado estacionario, al estado de crecimiento sostenido.
La wild type, ¿qué pasa? Hace una curva y luego entra el estado de crecimiento sostenido, lo cual quiere decir que estos, trasladados a un sistema de regulación del tipo FEDBAD, tendríamos que cuando la temperatura, en este caso, incrementa, la respuesta puede ser rápida y adaptarse como la línea negra. Eso es lo que conocemos muchos procesos de ingeniería como un control perfecto, ¿no? Adapta rápidamente. Oscilar, porque el sistema habría que primero calibrarlo. En este caso ejemplificado con estas imágenes, ¿no? Llega el choque térmico, si es una llave que se pueda regular muy fácilmente o que sea automática inclusive, pues rápidamente se adapta y llega al confort, puede ser muy rápido. Ahora, si este sistema pues es no automático, no muy simple, pues no muy fácil de maniobrar, pues entonces habrá que estar abriendo y cerrando las llaves hasta poder llegar a la adaptación del confort, ¿no? ¿Qué es lo que se ejemplifica con estas selecciones? Esto es lo que vemos aquí. Entonces, un sistema biológico que se adapte de esta manera, a mí me sorprendió mucho porque finalmente son miles de procesos los que tienen que conjuntarse para poder llegar a esto, comparado con esto que nada más abrir y cerrar una llave, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto nos puede dar indicios de cuáles son los procesos biológicos realmente importantes y que podemos manipular para disminuir la complejidad de las células, por ejemplo, ¿no? Esto, por ejemplo, lo podemos estudiar a varios niveles. Lo que les mostré fue Saccharomyces. En Saccharomyces, este es un estudio hecho para Escherichia coli. Aquí están los tiempos característicos de transferencia de calor y los tiempos característicos de transferencia de masa. En un sistema, pues es más fácil que sea un mayor problema la transferencia de calor, porque como ven, pues son tiempos característicos más altos que la transferencia de masa, aunque sabemos que están acoplados, ¿no? Ahora, ¿cómo comparan estos tiempos característicos del sistema físico con los tiempos característicos de las reacciones celulares? Aquí olvidé poner qué es cada cosa, pero son la velocidad de transcripción de 4 genes de choque térmico muy importantes, que es DNAK, GROL, DNAJ y BPA. Son 4 genes que, como pueden ver, a diferentes temperaturas tienen una velocidad de expresión muy distinta, ¿verdad? Ahora, si comparamos la escala del reactor en función de lo que serían los tiempos característicos de transferencia de calor, vemos que a cierto punto estos procesos son más lentos, entonces no hay problema con la escala. Pero con la escala sí es acá. La mayoría de los procesos son más lentos que eso. Ahora, si vamos aumentando la escala, ya hay procesos que ya se comparan y entonces eso puede significar un cuello de botella, ¿verdad? Es decir, mientras que el reactor se calienta hasta 42 grados centígrados, como pueden ver aquí tenemos, desde 33 grados centígrados. 5 minutos. Ok. Sí, mientras el reactor se calienta, pues es más difícil llegar a la… Ok. Y entonces aplicamos un esquema que se llama escalamiento descendente, este concepto en el cual, una vez que hicimos la simulación, como las que les acabo de mostrar, hacemos la aplicación en el reactor, calentamos lentamente y estas son las respuestas que vemos. Entre más lento se calienta, entre más rápido se calienta, más rápido son las respuestas celulares, mientras más lento, menos, ¿no? Y esto se ve reflejado en la producción de la proteína recombinante, que en este caso estaría… ya la perdí. Aquí, ¿verdad? Calentando más lento, pues la proteína se produce más. Esto es porque ya no compiten los procesos celulares con la producción. Utilizando ese esquema, lo que hicimos fue generar un sistema de oscilaciones para mejorar estas presencias de calor o frío, digámoslo así, en el reactor, en el sistema de producción, y lo que vimos pues finalmente es esto, es la producción de proteína recombinante aquí en el sistema tradicional, solo donde se mantiene la temperatura, y esto con las oscilaciones aumenta, ¿verdad? Sí, igual la biomasa, ¿no? La biomasa se queda aquí, mientras que en el sistema oscilado se incrementa, ¿no? O sea, sí ayuda. Finalmente, el esquema de identificación si el proceso es viable o no, tenemos SuperPro, que muchos de ustedes ya la conocen, algunos han visto los carteles, y es como este sistema, aquí está el SuperPro, ¿verdad? Puede ayudar a generar este tipo de hojas de flujo de proceso e identificar con las diferentes modificaciones a la célula cómo podemos evaluar todo esto en función de
el costo de producción, por ejemplo, el costo de producción con respecto al título, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Mayor título, menor costo, obviamente, y el título pues está relacionado a las capacidades de la célula y cómo se distribuyen todos los costos de operación de todo este proceso, ¿verdad? Y así podemos encontrar cuellos de botella. Ok, eso lo vamos a dejar mejor. Y entonces podemos con este esquema comparar procesos biológicos con procesos tradicionales, por ejemplo, ¿no? Producción de diésel tradicional, el diésel tradicional a partir de aceites y el diésel a partir de células. Directamente es nada más una manera de ver SuperPro. Podemos obtener de SuperPro todos los datos de productividad, por ejemplo, e identificar cuánta energía se está consumiendo en cada una de las operaciones. Si podemos identificar eso, entonces uno puede identificar la cantidad de energía que se consume en ese proceso. Ok, por ejemplo, en este caso es el mismo esquema que les mostré, cómo funciona con diferentes volúmenes de producción, el costo, ¿sí? Y entonces ver cómo funciona, cómo pasa el precio del producto, como va bajando conforme van eliminándose las etapas, las operaciones unitarias del proceso, encontrar el punto de corte entre el precio y la ganancia, ¿verdad? Que es muy importante para definir estos procesos, identificar si es factible o no. Eso lo podemos hacer también para la cuestión de la producción de biodiesel por cultivo celular. Eliminamos muchas de las operaciones y la relación entre la cantidad, y aquí por ejemplo es la cantidad de biodiesel en el reactor y el precio, ¿no? Cómo va disminuyendo si quitamos operaciones, por ejemplo. Y con eso pues llegar a cálculos de factibilidad. Entonces, resumiendo, podemos utilizar un modelo a escala genómica para identificar cuánto se puede producir de diésel a partir de glucosa y gilosa, ¿no? El máximo. Ahora, si el diésel es el bueno, el producto que nos interesa más, o puede ser farneseno, o puede ser heptadecano, puede ser cualquiera de los otros, ¿no? Y esto lo podemos visualizar, por ejemplo, calculando las producciones máximas mediante el modelo, que no son las teóricas siempre son más altas. El modelo lo que hace es hacer un balance de todo el metabolismo, especialmente del óxido reductor y de energía, y entonces viene con rendimientos que son más cercanos al real, que son estos que están aquí. Como pueden ver, el etanol con 0.51 es por mucho mayor al de los biodiesel. Entonces, pero cuando hacemos ya el rendimiento energético usando solamente los cálculos con el modelo metabólico, pues vemos que ya no son tan distintos, ¿no? Ya es 0.8 a 1. Cuando se hace ya el modelamiento con el SuperPro, vemos que entonces ya las cosas cambiaron totalmente, ¿no? Para la producción de biodiesel se utiliza mucho menos energía que para la producción de etanol, lo cual era intuitivo, ¿no? Pero finalmente podemos obtener números aquí, además de toda la energía que se consume en cada uno de estos, a diferentes títulos, que es importante, y con estos datos pues llegar a identificar cuáles son los rangos de energía, de balance energéticos de los diferentes procesos. Por ejemplo, entre más grande pues es más, tiene una energía neta mayor. El producto que detectamos que sería el más importante desde el punto de vista energético pues es el biodiesel de azúcar de caña. El peor es el etanol de maíz, lo cual tampoco era tan, digamos, era un poco intuitivo con toda la cantidad de información, pero aquí tenemos números, ¿no? Y esto es cómo funciona la emisión de gases de efecto invernadero con los diferentes productos, ¿no? La gasolina, el diésel, y aquí cómo disminuye la cantidad de emisiones de CO2. Y finalmente aquí pues es el costo de producción, ¿sí? A diferentes productividades, diferentes precios de azúcar y diferente escala, ¿no? Y aquí las líneas de corte es el corte cuando en el sistema de mercadeo hay un insumo que el gobierno puede dar para poder soportar el mercado, o cuando no hay, ¿no? Entonces aquí nos da una idea de cuánto, cortando aquí la productividad que necesitamos, el precio del azúcar y el volumen de producción. Entonces es muy importante para generar a priori pues un proceso que sea más factible uno que otro, ¿no? Es una especie de estudio de mercado a nivel ingenieril, ¿no? Y finalmente pues es esto, es el presente, el modelamiento, ingeniería iterativa, vueltas y vueltas, hasta encontrar las condiciones. En el futuro lo que esperamos es algo parecido a esto, pues es un modelamiento basado en conocimiento y la implementación prácticamente inmediata como
muchas veces o la mayor parte del tiempo sucede en una refinería. Y bueno, finalmente los agradecimientos, mucho de este trabajo lo hice en una estancia cuando estuve en Chalmers, parte ya la hice también ya aquí en México, entre el CIBIL y BT. Estas son las personas que han participado. Y bueno, finalmente. Gracias. ¿Cuánto más? Bueno, ¿Perdón? Tenemos para preguntas, era las 11. Sí, no te preocupes. Tenemos espacio para preguntas. Sí, doctor. Considerando la temperatura, es que necesitaríamos, por ejemplo, datos de temperatura para la actividad de las enzimas. Y eso es un dato que es sumamente difícil de obtener mediante las tecnologías actuales, ¿no? Ahora pues hay esta tecnología de high throughput que podemos hacerlo en placas y ciertamente probar bases condiciones, pero aún así todavía todavía resulta impráctico por ejemplo, identificar cuál es la actividad de la enzima a estas condiciones. Y más si la evaluamos, por ejemplo, desde 30 a 42, ¿no? Si tuviéramos esa información, pues sí, estoy de acuerdo, podríamos hacer un análisis más detallado sobre cómo cambia la actividad y cómo cambiaría el flujo bajo esas condiciones. El problema también ahí es que no tenemos información de la regulación, ¿no? A nivel de expresión genética, por ejemplo, ¿no? Entonces son dos digamos, niveles de complejidad que sí complican bastante este tipo de estudios. Sí se ha hecho en Escherichia coli, muy limitado porque de un 100% de las proteínas presentes en coli, si mal no recuerdo, creo que el esquema solamente incorpora un 40 para coli, ¿verdad? Entonces, o para Saccharomyces, que son 6,000 proteínas, el triple de coli, pues entonces complica más. Es por eso que los estudios más a ese nivel son complicados. Sí. Uh-huh. Sí, así es. De acuerdo, de acuerdo. Sí, de hecho sí lo hay. Sí, sí lo hay. No lo mostré aquí, sí lo hemos hecho, digamos, bueno, así como lo mencionas, de manera simultánea. Sí, ¿no? Aquí finalmente tenemos una capacidad mayor de experimentación, por ejemplo, en un reactor y podemos tomar muestras en diferentes puntos, o en un matraz y tomamos diferentes figuras, ¿no? O diferentes imágenes del proceso, y eso sí nos ha ayudado, por ejemplo, a hacerlo de manera simultánea. En el caso, por ejemplo, del etanol, ¿no? Bajo ciertas condiciones de cultivo, específicamente el medio y el pH, sabemos que no pasa por ejemplo, el cultivo no pasa de 25 gramos por litro de etanol cuando tiene 300 gramos de glucosa, ¿no? Entonces eso lo hemos monitoreado más bajo estas condiciones que le comento, y sí, por ejemplo, hemos detectado que a un pH de 3, pues ya no produce etanol después de 25 gramos por litro. Entonces cambiamos el pH a 4, podemos producir hasta 60, pero ya después deja de producir. Tenemos que cambiar el pH hasta 6 para poder producir hasta 130 gramos por litro. Entonces ese tipo de aspectos sí lo hemos estudiado también, porque finalmente la dinámica pues obviamente sí es importante, estoy de acuerdo, y el modelo metabólico pues solo es una imagen estática en una posición del cultivo, y es así como atacamos la cuestión dinámica. No sé si esa es la pregunta. ¿Sí?
porque pones tratamiento, sacarificación, detoxificación, fermentación, centrifugación y destilación. Sí. Lo que me parece complicado es, para empezar, si es un proceso por lote, pues eso te alarga los tiempos y entonces yo pensaría que los costos aumentan. Si fuera continuo, hay una complicación en las condiciones de operación, las temperaturas, las composiciones, compatibilidades. Entonces ahí, inclusive cuando vi que mostraste simulaciones al final, no sé si me puedes explicar, o sea, cómo es que haces esa compatibilidad para que funcione, ¿no? Ok, el diagrama fue un poco más para mostrar la complicación de reducir, ¿no? Estoy de acuerdo contigo que muchas veces pues, no podría ser eso tan fácil. Siento que sí es alcanzable porque finalmente en un reactor en batch, por ejemplo, si estamos usando eso, pues puede ser un batch intermitente, ¿no? Vacía, sube, vacía, sube. Y finalmente eso se vuelve un sistema que puede igualar la productividad en continuo. El sistema continuo con sus complicaciones de contaminación y de puesta en marcha y todas estas cosas, pues puede también significar un problema. Ahora, el hecho de poder realizar todas estas operaciones en un reactor es finalmente para reducir costos y se está evaluando desde un enfoque que le llaman un enfoque consolidado de proceso, que es meter todo ahí. Pero en realidad fue un poco más como para darle la figura fuerte de lo que es la simplificación y la posibilidad de simplificarlo en un solo proceso, que podía ser la fermentación con todas estas. Había que hacer mucha evaluación ahí todavía. Sí, bueno, de acuerdo. Tener cuidado porque efectivamente lo que sí está demostrado es sacarificación y fermentación cuando la temperatura checa, ¿no? Que no es un caso para el etanol, por ejemplo, no se puede juntar por la dificultad de temperatura de la enzima y microorganismos, ¿no? Sí. Y así como eso, pues hay muchos detalles que me parecen Sí. entonces es como, o sea, no son tan ciertos, ¿no? Las evaluaciones de tiempos y costos, ¿no? A lo mejor, pues sí, las evaluaciones de balance materia quizás, ¿no? Pero me parece que sí fue una sobresimplificación, ¿no? Sí, es un poco la idea, pero en realidad es un concepto que sí es bastante estudiado, ¿no? Porque finalmente tienes que llegar al costo de lo que cuesta actualmente la gasolina, ¿no? Por ejemplo. Sí, de acuerdo. Hola. Hola. Gracias. Tengo una pregunta con respecto a la matriz estequiométrica, ¿no? Sí. Para mí es la base del modelo. Así es. Que no sé si le llaman también de Petersen, en este caso se llama así. Se suele usar en modelos estequiométricos. Ok, sí. Sí. Bueno, entonces esta matriz, donde las columnas son elementos y las filas son reacciones, Sí. ¿cómo se definen las velocidades de las reacciones? ¿Son de primer orden? Dependen, por supuesto, dependen de sustratos. No se complica mucho la vida al momento de definir esas velocidades porque son en estado estacionario. Yo iba a preguntar si dependían de la temperatura, pero hay tantas reacciones intermedias que no conocemos el efecto en las enzimas. De acuerdo. ¿Cómo se define esa velocidad? Sí, nada más es… ¿Quieres hacer la segunda? O? Y la segunda es si después, en función quizás de distintas pH y distintas temperaturas, la matriz es evolutiva, variable, cambia. ¿Cuál matriz vamos a poner en el simulador? Dependiendo de las condiciones. Entonces, no sé si está considerado también en lo que… De acuerdo. En la simulación. Sí, no está considerado. De hecho, nada más es una imagen de lo que sería los flujos para resolver la función objetivo, por ejemplo, incrementar la biomasa. Es solo eso. Tú sabes en qué condiciones se produjo esa imagen, ¿no? pH tal, temperatura, condiciones de cultivo, lo que quieras. Ahora, esa lo puedes comparar con una imagen distinta en donde cambias, por ejemplo, la temperatura. Ahí cambiaron los flujos. Lo único que te dice ese modelo es, aquí cambiaron los flujos y nada más, ¿no? Ahora, si vas un poquito más allá, pues a lo mejor empiezas a ver cosas de transcriptoma, proteoma, e inclusive cuestiones ya más enfocadas al proceso, ¿no? Que si en ese cambió el pH porque el controlador no fue lo suficientemente rápido, lo que sea. Esas figuras las vas acoplando y al final tienes un mundo de información que sí te da una idea de lo que ocurre dinámicamente, pero sin tener esta información. Sí. Porque la información que menciona, igual que como mencionaba el profesor, pues es muy difícil de obtener. Ese es el problema. ¿Y las velocidades? En cada reacción, esas nada más se obtienen por ajuste. Es decir, por ejemplo, digamos que el modelo al principio le colocó un -1000, ¿no? Y conforme se fueron reajustando los valores de las velocidades para ajustar la velocidad máxima de crecimiento, por ejemplo, entonces de ahí bajó de 1000, digamos, hasta 0.3, ¿no? Por ejemplo. Entonces ese es el tipo de simulación. Y en función de los elementos, sí, claro.
soluciones diferentes. Exactamente. Solo estado estacionario, la concentración de cada uno de sus elementos en estado estacionario. Así es. Es estequiometría. Estequiometría de reacción, inclusive del flujo, ¿no? Por eso decía que los modelos no son necesariamente lo máximo. Tienen que alimentarse con mucha información todavía para poder llegar a cosas más concretas. Sí. ¿No? ¿No más? ¿Tenemos Ok. alguna pregunta? Sí, no tengo una más, ¿no? Bueno, entonces con esto que quisiéramos agradecer la visita al doctor Luis Caspeta. Gracias. Gracias.